Excelente. Buenos días, qué gusto verlas. Hace un rato entré y no había nadie, entonces apagué y he vuelto a abrir la sesión. Qué gusto me da verlas, chicas. ¿Cómo están? Espero que estén bien, se hayan cuidado. Falta poco ya. Nos queda solamente esta semana para empezar a tratar de hacer nuestra vida mejor, normal. ¿Cómo estás, Elvia? ¿Cómo estás, Stephanie, Manuelita? Está Bella, Victoria. Buenos Está días, Miss. ¿Cómo estás, Bella? Bella, ¿no es cierto? Buenos días. Lilian, Xiomara, Elvia, Keila, Lady, Liz, Johanna, Manuelita, Carla, Fanny, Stephanie, Jessica. Buenos Buenos días, días, chicas. Miss. Qué gusto me da verlas. Ya parece mentira, ¿no? Hemos llegado, hoy día sería el día 51 de la cuarentena. Bueno, ya no es cuarentena porque se pasó de los 40 días. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Y yo recién, ayer salí, al día 50, y me sentía extraña. Tuve que salir por un tema de hacer un reclamo de un recibo de mi tarjeta O, y total, en Plaza Vea no hay la atención a la tarjeta O. Por mi casa hay un Plaza Vea y dije, voy a reclamar porque yo pagué el mes pasado y me habían vuelto a cobrar lo mismo que pagué. Me habían puesto mora por cuota fuera de fecha y se suponía inclusive que era que habían hecho una transacción en la que no se nos iba a cobrar las cuentas, que no se nos iba a poner moras, no sé qué le pasó a la tarjeta O, pero no atiende ni teléfono, ni internet, ni presencial. Tuve que pagar y vamos a ver, pues ya después arreglaré para que no me genere más cuenta, pero yo sí había pagado. Bueno, lo que no me gusta es estar ahí endeudada y menos con tarjetas, porque es como vender tu alma al diablo ahí con las tarjetas, hay que tener cuidado. Si ustedes tienen tarjetas, chicas, tengan mucha responsabilidad, solamente gasten lo que pueden pagar. Y compré justamente, esa vez compré alimentos porque ahí empezaba pues la famosa cuarentena y todo eso, y no sabíamos a lo que nos exponíamos, pensábamos que era para 2 semanas, ¿no? Pero así se nos han ido las semanas como si nada. Ojalá que esto ya vaya a parar, que encuentren la vacuna, porque si no encuentran la vacuna va a ser lo mismo que nada. Vamos a estar siempre preocupados, asustados por, por este COVID-19. ¿Qué será? Ahí salen tantas cosas en las redes sociales que ya hasta uno lo hace pensar también, porque cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Bueno, entonces voy a ir pasando la asistencia, chicas. Ya está Manuelita, ya la vi. Está Lilian. Lady Kaya también me parece que le vi a Lady. Sí, ¿no? Sí le he Sí, sí, saludado. buenos Sí. días. Buenos días, Lady. Está Maidu, no le he visto. No he dicho su nombre. ¿No? Todavía seguro que va a ingresar. Miss, buenos días. ¿Cómo Miss estás? Mike no puede ingresar todavía, dice que no puede, tiene problemas para ingresar. Ya, vamos a esperarle, porque sí, a veces el internet, como les digo, nos hace se saturan las líneas. Ojalá que pueda, si no, igual vamos a grabar la clase y la pongo hoy día mismo. Me demoro un poco, pero sí lo hago. Ya, las que no he puesto porque igual me pasó el problema este de que no me las grabó. Johanna, buenos días. ¿Cómo estás? Ya, Miss, gracias. A ti, Buenos días. Manuelita. A ver, ¿está Liz Castillo? Sí, sí está Liz Castillo. Está Elvia Sadid. Elvia también le saludé, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Está Diana Corso. Diana, Dianita. Todavía no le veo. Jessica Damián. Jessica está ahí arribita, ya la vi. Bella también. Fanny, Abigail. Ah, acá está, Fanny, ya te vi. Stephanie Gómez. Stephanie, sí, Sí, ahí, Miss. sí. ¿Cómo estás, Stephanie? Sí. Rosario, Rosario también, ahí está.
Flore, no, Ñahuencopa, Solandi. Solandi todavía no la he visto. Ahí, Carla Olivares. Carla, me parece. Presente, Miss. ¿Cómo está? ¿Sí, ve? Sí. Solo había... Está Lisbeth Olortegui. Sí, sí está Lisbeth. Está, Presente, Miss. ¿cómo está? Xiomara también. Elizabeth Pinto. Elizabeth todavía creo falta que ingrese, le vamos a esperar. Ruth Rivera. Poco. De ahí. Marta Rodríguez, tampoco la veo todavía. Lucy Rojas. Presente, Miss. Ah, ¿cómo estás, Lucy? Lucy Victoria, ¿no? ¿Cómo te dicen a ti? ¿Lucy o Victoria? Victoria, Miss. Ah, ya, entonces lo voy a señalar. Yo a mis hijos les puse solo un nombre para que no tengan que estar ahí con nombre. A veces me dicen, ay, qué tacaña fuiste. Pero mis hijos están tranquilos con un solo nombre, felizmente. Está Johanna, sí, está Johanna. Jennifer también está. No, Jennifer me parece que le saludé. Ah, no, todavía no está Jennifer. Keila Vallejos. Presente, Miss. Buenos días, Keila. Brigitte Villafuerte. Ah, acá está Brigitte, ya la vi. Buenos días. María Villegas. Todavía. Y Luz Vilquinchi. Luz todavía no ha llegado. Entonces, por favor, lo que sí les pido es que me hagan recordar para volver a pasar la lista, porque seguro se van a ir conectando en el transcurso de la clase, para no dejarlas en blanco a sus compañeras. Ay, les cuento que me he tenido que hacer así mi planificador por curso, así cosas que quedamos de acuerdo, no olvidármelas porque las estaba apuntando en mi agenda, pero después no sabía de qué curso había apuntado porque había muchos apuntes, entonces mejor he hecho un planificador por curso y entonces así podernos organizar mejor. Y les sugiero que ustedes también hagan lo mismo con sus cursos para que no se confundan, sobre todo porque en esta modalidad virtual hay una cosa que debemos de tener presente, ¿no? Que tenemos que tener bien programadas nuestras fechas de entregas de tareas, bien programadas también en nuestro propio planificador, las fechas en las que yo debo de estar atenta en que ya entregué o debo de estar por entregar, porque si por ahí te olvidaste, porque ya tenías que hacer de otros cursos, no te vayas a acordar el mismo día que entregas, porque si no te vas a estresar. Entonces, 1 o 2 días, usted cada uno se conoce. ¿Cuánto es el tiempo que necesito para poder realizar una tarea con tranquilidad? Entonces, así ustedes tienen ese tiempo. Yo me he propuesto en dejarles del plazo aún de los foros hasta un día antes que nos toca el curso. O sea, por ejemplo, la próxima semana hasta el próximo lunes. Creo que la próxima semana es 14. A ver, déjenme ver. La próxima semana es 12. Entonces, hasta el 11. Cosa de que ustedes tienen para que puedan jugar con ese rango de días y organizarse. Pero hagan su planificador o la forma de que ustedes se puedan organizar, cosa que así no se confunden y pueden ir tranquilas, ¿no? Porque la modalidad virtual demanda de nosotros mucha organización. Les digo porque yo muchos cursos hago de manera virtual. Entonces, es la única forma que tengo de poderme organizar también. Ya vi, está Marta aquí. Ha llegado también Villafuerte Brigitte. A ver si estaba acá, ya le había puesto. Ah, ya sí. Alguien más llegó por acá. A ver. Ya está. Yo creo que solamente quiero ver que no se me vaya a pasar alguien. Listo. Ya está. Entonces,
continuamos. No sé si escucharán, les he puesto un poco de música clásica. No sé si la escucharán. Espero que sí. Bueno, chicas, entonces vamos a compartir la pantalla para poder ver la clase que nos toca el día de hoy. Pero antes de empezar la clase de hoy, ¿cómo les fue con la semana pasada? He visto que han avanzado tareas. Ay, aquí está. Pero hay chicas que no han podido entregar. He visto que hay varias que no han entregado o han entregado una y la otra no. No se atrasen, chicas, porque si no se les va a hacer más difícil y más complicado, se van a estresar. Vayan avanzando y envíenlo a mi correo, pero pónganme de qué semana es la tarea y de qué cursos son, porque si no me confundo. Son 5 cursos que enseño y las mismas oportunidades les doy a las chicas porque sí entiendo que es una modalidad nueva, requiere que nos acostumbremos y que nos organicemos, ¿no? Entonces, con la facilidad que se puedan organizar, pero vayan haciendo que sea de una en una, de dos en dos, pero vayan mandándolas. No esperen tener todas para mandarlas, porque si no después se va a hacer más complicado. Lo que ya terminaste, mándalo, solamente pon tarea, por ejemplo, foro, semana 2, o tarea, semana 1, del curso de problemas de aprendizaje, infancia, porque también enseño problemas de aprendizaje, cálculo y lectoescritura, ¿no? Entonces, para poder diferenciar, y me ayuda a mí también porque son varios correos que recibo con tareas, y aunque no crean, chicas, también me afecta porque mis ojos son los que están pagando, como dice, los platos rotos en esto. Tengo toda la voluntad de ayudarlas. Estoy esperando que empiecen a atenderla. Yo me atiendo en un médico los ojos y quiero que me atienda porque estoy sufriendo con mis ojos, se me ponen rojos. Entonces me facilita mucho que me ayuden para saber de qué curso es y de qué semana es, para no estar a ver, este curso, y empezar a buscar todas mis listas, empezar a buscar, que esta tarea es esta semana, ya, entonces ahí sí me ayudan un montón. Nos ayudamos mutuamente, chicas. Yo las quiero ayudar, no quiero que se estresen, ni que se enfermen, ni que se desalienten tampoco. Creo que, como ya lo hemos hablado anteriormente, los peruanos somos muy creativos, sobrevivimos, siempre sobrevivimos, así que, y nos damos la mano, ¿no? Entonces nos ayudamos. Y mi mayor interés es que ustedes aprendan, no solamente que aprueben, sino que aprendan. Entonces, haciendo las tareas, vamos reforzando el aprendizaje de lo que se ha trabajado en la clase. ¿Ya, chicas? Entonces, y ayúdense ustedes también, si ven que por ahí alguien está ¿cómo se dice? No es que se está flaqueando, que está perdiendo fuerzas, anímense, ayúdense. Eso es importante. ¿Ya? Entonces vamos a ver nuestra tarea de hoy. Ya está. Entonces, nuestro tema de hoy son las etiologías de los trastornos de aprendizaje. ¿Qué será la palabra etiología? Etiología se refiere a las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de los problemas de aprendizaje? Y vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta que son muchas. ¿Cuál es nuestro objetivo de la clase de esta semana? Es que ustedes utilicen las diversas etiologías, que puedan reconocer las diversas causas para explicar, valga la redundancia, en las causas de los diversos problemas de aprendizaje. Y vamos aquí. Dice, acá vamos a ver, esta es una introducción, ¿no? A lo largo de la historia, ya hemos visto nosotros la historia de los estudios de los problemas de aprendizaje, hemos visto cómo estas fueron desarrollándose, cómo fue que los primeros profesionales en estudiar los problemas de aprendizaje fueron los médicos, y lo hicieron con pacientes adultos, ¿no? Que pacientes adultos que tenían ciertos problemas que durante toda su vida se habían venido manifestando. A ver, quiero ver quién me está escribiendo. Ahora, acá también, en ese comienzo de los estudios de aprendizaje, habían muchas posibles causas que pudieran afectar determinada situación de
percibida como problema de aprendizaje de las personas. Entonces, y es más, como dijimos también, a todos los metían en el mismo paquete, ¿no? Entonces, ¿qué refiero de una manera coloquial? Es de que en el mismo paquete, o sea, los chicos que tenían problemas, por ejemplo, de dislexia o de no leer bien o de no hablar bien, con los chicos que de repente tenían una esquizofrenia o de repente un deterioro intelectual o deficiencias intelectuales, y, o sea, todas las personas que eran fuera de lo que nosotros, entre comillas, decimos normal, los habían metido en el mismo paquete. Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo, los estudios nos han permitido poder diferenciar grupos, ¿no? Y de esos grupos hay diferentes causas por las cuales se manifiestan ciertas discapacidades o ciertos problemas, ¿no? Entonces, no vamos a decir enfermedades porque no están enfermos, pero sí hay ciertas cosas que condicionan que las personas puedan manifestar ciertas conductas o ciertas deficiencias en diferentes áreas. Pero son cosas que se pueden solucionar o al menos pueden ser ayudados para que puedan tener una vida lo más normal posible. No se curan los problemas de aprendizaje, pero sí se ayuda a que la persona los entienda, la persona que los padece los entienda y los pueda superar. Y eso sí se puede hacer. A ver. Dice aquí, desde la psicología y la pedagogía se entiende que aunque las dificultades de aprendizaje tienen una gran parte de origen intrínseco, interno, en el individuo que lo padece, se admite la participación de factores extrínsecos del individuo. Cuando hablamos de factores intrínsecos, por ejemplo, ¿quién puede decir eh, qué causa que una persona tenga problemas de dislexia? ¿Qué causa que una persona tenga problemas de discalculia? ¿Qué causa que un niño tenga hiperactividad o el TDAH? ¿O qué causa que un niño tenga problemas de comportamiento o de conducta? ¿O que tenga de repente una esquizofrenia o algún otro trastorno, el síndrome de Tourette o el síndrome de Down? ¿Qué causa eso? Hay factores que son dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro funcionamiento, esos son los intrínsecos, ¿no? Que puede ser de repente en la etapa embrionaria, cuando se estaba desarrollando el encéfalo, algo que ocurrió, que no ocurrió bien, y que, por ejemplo, todas las percepciones, acuérdense que nosotros recibimos, conocemos el mundo por nuestras percepciones, pueden llegar podemos tener nuestros aparatos o nuestros sentidos sensoriales correctamente bien, pero al llegar la información a nuestro cerebro, se produce ahí un corte, una ruptura, algo que no, o puede ser que no recepcione la información o que no la procese para poder dar la respuesta a esa información que hemos recibido, que también puede ocurrir. Eso sería algo intrínseco, algo que funciona en nuestro cuerpo. Pero también hay factores extrínsecos, o sea, fuera de nuestro cuerpo, que viene a ser el ambiente, ¿no? Un niño que es confinado, encerrado, ¿no? Por ejemplo, producto de esta cuarentena, vamos a ver varios niños con problemas, y no es que se volvieron hiperactivos o que se volvieron, porque nadie se vuelve, o eres o no eres, ¿no? Pero vamos a ver con problemas de comportamiento, problemas de conducta, comportamiento, problemas en sus relaciones sociales, ¿no? Sus intercambios con sus compañeros, inclusive hasta para su interés de aprender, pero no es que tengan problemas para aprender, sino que todo esto va a causar algún problema en los niños y no necesariamente iguales, pueden ser diferentes de acuerdo a la persona. O puede ser que al niño no fue muy significativo, más bien aprovechó y disfrutó su estadía con ambos padres, ¿no? De repente los padres estuvieron relajados con sus hijos y fue otra la situación, ¿no? Esos son factores intrínsecos, lo que está fuera del individuo. Fuera de esta situación del confinamiento que hemos vivido, por ejemplo, cuando es un ambiente adverso que puede causar algún problema de aprendizaje en los niños que no les dejan hacer nada.
¿no? Que no tienen una buena estimulación, que no tienen de repente la oportunidad de explorar su mundo, ¿no? De gatear, de caminar, de poder explorar, probar los alimentos o los objetos, ¿no? Por ejemplo, conoce este borrador, se lo mete a la boca, lo huele, lo agarra. Esas oportunidades no tiene. Entonces, esos problemas son por falta de estímulos, ¿no? Que es el medio donde está el niño. O el descuido también, ¿no? Cuando los niños son descuidados. Entonces, vamos a ver acá. Podemos decir que el origen es multicausal, ¿no? Los problemas de aprendizaje son muchas causas los que pueden dar origen a estos problemas, ¿no? Pautas educativas familiares inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, cuando al bebito, yo les digo en mi época, a los bebitos los envolvían que parecían unos tamalitos y solamente se les veía la carita, les ponían los mitones para que no, y los bebitos ven sus manos, mueven sus deditos, pero no porque decían se van a asustar. Y les ponían mitones y los amarraban todos momificados los bebitos y nosotros sabemos que el aprendizaje, el niño empieza a explorar el mundo desde que nace y su exploración es movimiento, por eso es que siempre se están moviendo y no les dejaban explorar el mundo, ¿no? Métodos de enseñanza escolar inapropiados también. A veces no es problema que el niño no entiende el curso o la materia, sino quien la está enseñando no se da a entender, ¿no? Y los biológicos, ¿no? Y a esos son los intrínsecos, ¿no? Estos de acá, que son pautas educativas familiares y métodos de enseñanza inapropiados, son extrínsecos, son fuera del individuo. Los biológicos sí son mi condición, es lo que yo traigo en mi paquete, ¿no? Como paquete, como mi valor agregado o desagregado, como ustedes quieran decirle, pero es mío, ¿no? Entonces, es lo que está ocurriendo. Ahora acá, es importante decir que las dificultades de aprendizaje, a ver, según Luis Bravo Valdivieso, y con la finalidad de establecer una mayor precisión, muchos autores han hecho una división, las cuales son problemas de aprendizaje y trastornos específicos de aprendizaje. Entonces, acá vemos, hay problemas de aprendizaje y trastornos específicos de aprendizaje. Sí entendemos que, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, dependiendo aún el grado que tenga, va a tener problemas de aprendizaje, no va a aprender igual que un niño en condiciones de salud o de sus condiciones físicas normales. Pero hay personas que, por ejemplo, en el caso de un niño con síndrome de Down, podemos decir que es una persona que tiene una deficiencia intelectual que le impide el aprender igual que los demás. Pero en el caso de los trastornos específicos de aprendizaje, ese no es el problema, ¿no? Los casos de trastornos específicos de aprendizaje son justamente los que impiden que puedan aprender, pero son niños con una inteligencia normal promedio o a veces superior inclusive. No es el factor intelectual el problema, sino es que no llega la información justamente a las áreas del cerebro que las van a procesar. Entonces ahí es donde se presenta el problema de aprendizaje, pero es distinto. Son distintas, ¿no? Entonces, la forma de atenderlas y de estudiarlas también tienen que ser distintas. Vamos a ver los problemas generales. Son aquellos que pueden manifestarse de diversas formas, pero en todos los casos afecta el rendimiento global del niño o niña, es decir, perjudica varias áreas del desempeño escolar, apreciándose además lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas. Puede tener varios orígenes, tanto en el niño como en el sistema escolar. Yo recuerdo que hubo el último año que trabajé como profesora de aula en 5 años de nivel inicial. Recuerdo mucho que fue un año muy particular, porque dentro de mi aula tenía 20 niños. Uno tenía síndrome de Down, otro tenía retraso mental, tenía un niño con parálisis cerebral, tenía una niña fronteriza y tenía
3 o 4 hiperactivos. Entonces fue un año muy particular, ¿no? Entonces era tratar de entender y atender a cada uno en sus necesidades. Y los otros niños que no tenían ninguna dificultad de aprender también, pues porque también necesitan y tienen el derecho de que se les atienda. Si trabajaba con un auxiliar, tuve que entrenar muy bien a mi auxiliar para que no diga palabras inapropiadas ni calificativos a los niños, porque era el problema que ella tenía, ¿no? Por ejemplo, ay, que tú eres una floja, ay, que tú eres, ay, esta niña es media lenta, ¿no? Y yo le decía, no hables así, ni te manifiestes, ni los califiques. Si eso es lo que piensas, guárdalo en tu pensamiento y a la niña le sonríes y la vas a atender, ¿no? Entonces tuve que lidiar con estas esta aula diversa y más mi auxiliar. Pero finalmente terminamos bien el año. Y entre todas ellas había la niña que les decía que era fronteriza, que parecía, ella estaba mirándote, pero su mirada era perdida, ¿no? Entonces ella estaba volando, no sé por dónde, pero ella te estaba mirando y cuando tú le explicabas, vamos a hacer el trazo, agarraba el lápiz, ella era obediente, agarraba el lápiz, todo, pero se quedaba ahí mirando y se quedaba mirando. Entonces yo le decía, Maricielo, y ahí como que reaccionaba y me sonreía y otra vez trataba de hacer, ¿no? Entonces trataba de hacer, pero se dispersaba, bastante se dispersaba, entonces tenía que estar ahí y yo me tenía que sentar en cada mesa. Eran 4 mesitas. Sí, 4 mesitas. Yo me sentaba en cada mesa para poder hacer la actividad y le pedía, ya cuando ya había organizado el trabajo en esta mesa y él lo tenía, ya le decía, auxiliar, ven, quédate aquí, yo voy a ir a atender el otro trabajo y así íbamos haciendo, pues, ¿no? Sí, sí, era cansado, pero ese es el trabajo. Espero que nunca les toque un aula. Sí, en mi colegio no se dieron cuenta simplemente matricularon a los niños y no se dieron cuenta la organización del aula y me tocó en mi aula casi todos los niños con alguna dificultad de aprendizaje. No me quejo porque para mí también fue un tiempo de aprendizaje, pero no son las condiciones favorables tampoco para los niños, porque en tanta, ¿cómo se dice? Diversificación de necesidades especiales de aprendizaje, eh, ya uno no hace bien el trabajo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de evitar, siempre pensando en los niños. Entonces, pueden haber varios orígenes, tanto en el niño como en el sistema escolar. En mi caso, por ejemplo, era que me habían puesto demasiados niños en el aula con problemas de aprendizaje y obviamente, pues yo no era eh, la supermaestra, ni tenía los supertiempos ni los superdones para poder atenderlos como yo hubiese querido hacerlo, a diferencia de haber tenido 2 niños como debe ser los niños de inclusión, ¿no? Ahora, del niño, dice insuficiencia intelectual, inmadurez, retardo sociocultural, alteraciones orgánicas sensoriales y o motoras, lentitud para aprender y falta de motivación. De la enseñanza, recursos limitados en el aula, metodología inadecuada, programas rígidos, malas relaciones profesor-alumno y deficiencias de la escuela. ¿Se da esto, chicas? Se da. Posiblemente ustedes, cuando han sido estudiantes, han podido experimentar estas circunstancias, ¿no? A veces no es el problema del niño, a veces es el problema del maestro o de la escuela, del sistema. El sistema que antes nosotros teníamos de enseñanza, aprendizaje del conductista, que era rígido, ¿no? Sí, y no había procesos, o sea, ahí hacías bien o hacías mal, punto. Y tú te enterabas al final del proceso, cuando ya no había solución y el muerto ya estaba bien muerto y enterrado, cuál había sido tu problema. Ahora, más bien con la educación que nosotros tenemos, podemos ver los procesos y darnos cuenta dónde se está presentando dificultades y ayudar ahí inmediatamente a nuestros estudiantes. Pero ese era el sistema que existía. La metodología, la falta de un dominio del aula o recursos limitados, no hay el material. Ustedes saben que los niños de inicial aprenden manipulando, la experiencia directa es importante, pero si no tienen los materiales para manipular, no tienen los requisitos, los mínimos indispensables para poder precisamente hacer ese trabajo, los niños no van a aprender igual, ¿no? Entonces, esos son ese factor de enseñanza es un factor extrínseco. Cuando hablamos del niño, de su insuficiencia intelectual, inmadurez, retardo, eso es
intrínseco, es dentro de uno, ¿no? Entonces acá yo esa última experiencia en el aula encontré, ¿no? Insuficiencia intelectual con mi niñita que era fronteriza y mi niño con síndrome de Down, ¿no? Inmadurez, retardo, inmadurez también, tenía niños muy engreídos y que hablaban como bebitos, retardo sociocultural, ¿no? Había una niña que tenía problemas de conducta. Había estado en el otro salón de 5 años y la pusieron conmigo porque justamente ya en el otro salón los papás se habían quejado, no querían que esté en el aula. Y yo dije, bueno, que también se deteriora la imagen de los niños, ¿no? Los adultos a veces no son muy respetuosos de los niños. Entonces la asumí en mi aula para justamente ayudarla en sus problemas de relaciones interpersonales, ¿no? Y la niña tenía problemas de habilidades sociales, que después se llegó a se les conminó a los papás a que lleven una terapia y mejoró las relaciones de la niña, ¿no? Pero también era un factor del hogar. Y eso sí no se podía solucionar con la psicóloga porque era un factor del hogar. Había problemas en la familia que finalmente los padres se divorciaron, ¿no? Entonces, que eso también afecta a los niños, ¿no? Constantes discusiones, problemas familiares, está en un ambiente de violencia y los niños hacen lo mismo porque es su forma de interpretar y de conocer, ¿no? Hacen lo mismo que los padres hicieron y buscan sus víctimas al que es más vulnerable. A ver qué nos dice Keila. Un niño con problemas de conducta ya medica, puede cambiar o mejorar. Ah, medicado debe ser, ¿no? Sí, pero la pastilla, la medicina no hace milagros. O sea, igual tiene que ir con sus terapias. El terapista, el psicoterapeuta, le va a ayudar a la familia primeramente, porque la familia tiene que saber cómo corregir ciertas conductas inadecuadas. El psicoterapeuta también tiene que dar las orientaciones a la maestra de aula o a los profesores involucrados en la educación del niño para que ellos también sepan manejar las conductas, porque no todos los niños son iguales, ¿no? Tú puedes tener 5 niños con problemas de conducta en tu aula, pero sus temperamentos también son distintos. Entonces a uno hablándole, aplicando de repente tus criterios, puedes ayudarlo y guiarlo, pero al otro no, porque su temperamento es distinto. Entonces tú necesitas saber qué es lo que le funciona a cada niño y eso es específicamente lo que se va a encargar su psicoterapeuta. Y él es el que tiene que darles las recomendaciones y ustedes decirles si les funciona o no les funciona. Y tienen que mantener una buena comunicación para justamente, porque para el psicoterapeuta también es bueno saber qué está funcionando para el niño para tener logros, porque si no tiene logros, bueno, obviamente yo me lo llevaría a otro psicoterapeuta, y finalmente a nosotros lo que nos interesa es que el niño esté bien, que pueda integrarse en el aula, que pueda aprender. La medicina, como te digo, en sí no es mágica, porque hasta que encuentren la dosis apropiada para el niño, si realmente necesita esa medicina, eh, y más la psicoterapia, el niño ahí recién vas a ver cambios, vas a ver mejoras. Pero si no es así, no. Y eso de la medicina, por ejemplo, para los niños con hiperactividad, en Estados Unidos se dio como una moda, ¿no? A los pobres niños los tenían medicados. A ver, dice, eh, porque cuando se medicaba se dormía, claro. ¿Por qué? Porque no era la dosis correcta o como te digo, la medicina no es mágica. Yo también he tenido niños medicados que se dormían, ¿no? Y da pena porque el niño es activo, el niño se tiene que mover, no se trata de anularlo, ¿no? Este chico con la pastilla es un ángel, dormido todo el día, el pobre niño pierde sus oportunidades de aprender, de interactuar, de vivir. Ya no es él. Pero sin la pastilla te desarma como el demonio de Tasmania de los dibujos, te desarma todo el salón. Entonces, no podemos pensar en función de nosotros mismos, porque para eso somos adultas y somos maestras, pero tenemos que buscar la forma en que el niño esté mejor, que tenga oportunidades de aprendizaje. Y si esa pastilla no lo hace dormir, no está aprendiendo. Y ese es su derecho, ¿no? Entonces no podemos vulnerar su derecho. Y eso sí, hay que avisarle. Y a veces es el descuido de los papás, también te digo.
porque la pastilla se la tiene que dar a determinada hora y no se la dan en la hora y entonces también funciona mal. No es como tomar un desenfriolito. Estas pastillas tienen que ser a la hora exacta, en el tiempo indicado y conforme se las dice el médico. De repente le toca un cuarto de pastillita y le están dando media pastillita y ahí también es cuestión de averiguar qué cosa está haciendo el padre de familia, ¿no? Si está siendo un buen administrador de la pastilla. Yo recuerdo que había el caso de una niña que me mandaban el medicamento para que yo se le doy porque lo tocaba a las 10 de la mañana, ¿no? Y a veces también porque estaban mal de los bronquios, ¿sabes? Y me mandaban sus jarabes y yo tenía como una farmacia ahí en mi estante, un estante alto que donde no alcanzaban los niños y ahí estaban con sus etiquetas. Una vez me olvidé de mandar el jarabe de uno. Uy, un problema. Pero las mamás piensan pues que uno no, que no hace nada en el salón, ¿no? Y que nada más que atender a su propio hijo y nada más. Pero eso, por ejemplo, que se te duerme el niño en clases, tienes tu cuaderno anecdotario. Usa tu cuaderno anecdotario porque te vas a olvidar y cita a los padres. No esperes que pase mucho tiempo. Mire, el día de ayer se durmió de tal hora a tal hora, no estuvo de repente muy activo o estuvo irritable y hablar para que los papás puedan también transmitirlo, pero apunta todo en tu cuaderno anecdotario porque si realmente quieres ser una buena maestra y hacer un buen trabajo, eso le va a ayudar mucho a tu niñito. Entonces continuamos. Los problemas específicos de aprendizaje, que eso va a ser justamente esto va a ser nuestro tema, lo que nosotros vamos a ver. Dice, según como manifiesta la psicóloga Llano Silvia, está referido a un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos de la comprensión o en el uso del lenguaje hablado o escrito, que se puede manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Incluye condiciones como handicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral, mínima, dislexias, afasias del desarrollo. En términos no incluye condiciones que presenten dificultades en el ámbito escolar como resultado de un déficit auditivo o un déficit visual o motor o retraso mental.